Esto nos muestra el poder que tiene este mensaje de alcanzar a aquellos que humanamente podríamos pensar que no es posible que los alcance. Y esto lo enfrentaron los mismos apóstoles, los mismos judíos y también nosotros en nuestra propia vida. Hemos recordado también que quizá nosotros éramos aquellas personas que otros pensarían que nosotros no nos convertiríamos, que ese amor no nos alcanzaría. Pero aquí estamos, creyendo en Cristo, y así para con otros. Y en medio de todo ese proceso y como todo ese tiempo que se ha predicado la palabra, también nos ha dejado ver que no ha sido todo color de rosas, sino que se han encontrado con complicaciones para la vida de la fe y para la iglesia, desde adentro de la iglesia como desde afuera. Si ustedes recuerdan, hay casos como el de Zafira y Ananías que muestran pues la codicia o la hipocresía de algunos de los miembros creyentes y que se congregaban en aquel capítulo 5 del libro de los Hechos, desde adentro de la iglesia. La disputa que había entre las viudas de habla griega, quejándose de que no las atendían porque hablaban griego y atendían primero a las viudas de habla hebrea, y es por eso que se escoge a los 7 diáconos para que resuelvan el asunto, ¿no? Pero hay quejas, hay contiendas, hay pues situaciones que incomodan desde adentro. Incluso también un simpatizante llamado Simón, que se comenta que era un hechicero, pues sigue a Felipe y más adelante dice: yo quiero ese poder, véndemelo, ¿no? Y lo reprenden, diciéndole: este poder no se compra. También ocurre esa situación desde adentro de la iglesia, y desde afuera pues la misma persecución a partir de las experiencias de Pedro y Juan, que son encarcelados, son liberados después, el mismo asesinato de Esteban, la dispersión de los creyentes a partir del asesinato de Esteban, después el asesinato de Santiago por orden de Herodes, el encarcelamiento de Pedro y posteriormente la liberación de Pedro. Todo esto ha sido la aventura y como toda la experiencia de vivir la fe del Evangelio, proclamarla, y los riesgos que tiene, tanto los que reciben, los creyentes y la iglesia que se congrega, las problemáticas que surgen desde adentro, como las problemáticas y la oposición que viene desde afuera. Y en este caso vamos a leer el 15 y pues nos cuenta esta inercia que trae el poder del Evangelio y al mismo tiempo las complicaciones que provoca. La iglesia se enfrenta a esta circunstancia que vamos a leer en Hechos capítulo 15 y van a tener que decidir cómo resolverlo nuevamente. Hechos capítulo 15 del 1 al 35. Si ya lo tienen, voy a leer, acompáñenme ahí en su vista. Leemos regularmente la Nueva Versión Internacional. Si ustedes tienen alguna otra versión, de todos modos pueden seguir la lectura y ir identificando el significado con la diferencia de algunas palabras que tenga. ¿Ya lo tenemos? Dice: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden, conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los líderes religiosos. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los no judíos. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los líderes religiosos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los no judíos y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los líderes religiosos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los no judíos oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos
un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar. No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, quienes contaron las señales y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los que no son judíos. Cuando terminaron, Santiago tomó la palabra y dijo: «Hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los no judíos un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré la casa caída de David. Reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los no judíos que se conviertan a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados». Entonces los apóstoles y los líderes religiosos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, quienes tenían buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta: «Los apóstoles y los líderes religiosos, a nuestros hermanos no judíos en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado, alarmándolos con lo que han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, enviamos a Judas y a Silas para que confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas, con nuestros mejores deseos». Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Después de pasar algún tiempo allí, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran a quienes los habían enviado. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Qué interesante, ¿no? Los apóstoles habían estado predicando entonces el evangelio fielmente, que consistía en el perdón de pecados por medio de Jesús, y comunicando el amor incondicional, sin condición alguna, para todo aquel que cree en arrepentimiento en Jesús, sin condición alguna que añadirle, solamente fe. Y este era el evangelio predicado fielmente que estaban llevando los apóstoles a distintas regiones y a todos aquellos que se encontraran. Y ellos mismos, como había dicho, se habían estado sorprendiendo de que ese mensaje también era para los gentiles, para aquellas personas que se encontraban en las regiones distantes y que no eran parte del pueblo de Israel, que no estaban circuncidados, que no llevaban una vida cumpliendo la ley de Moisés. Ese mensaje del Dios creador de todo, el único creador, les comunicaba este mensaje, que había salvación, amor y perdón de pecados en Cristo. Y vemos incluso cómo es que se alarmaban los propios judíos, diciéndole a Pedro, cuando Pedro va con Cornelio y regresa y se entera que estuvo con un gentil, le dicen: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Creyentes ya de la iglesia cristiana que se estaba formando, pero judíos, le decían a Pedro: entraste con incircuncisos y comiste con ellos. Y entonces Pedro les empieza a explicar: déjenme decirles que estaba orando y tuve una visión y el Señor me llamó para ir a buscar a este hombre, Cornelio. Recuerdan ahí que relata toda la historia y les explica a ellos todo lo que pasó y la manifestación del Espíritu en ellos como comprobación de que Dios los estaba aceptando también a ellos. Entonces se sorprenden. Al principio lo estaban juzgando,
¿cómo te atreviste a hacer tal cosa? Y al final les dicen, bueno, nos dice en el capítulo 11, versículos 17 y 18, al oír esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, ¡wow! Así que también a los no judíos les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Ellos mismos van descubriendo esa maravillosa dimensión del Evangelio para todas las personas. Y recordando simplemente en el contexto geográfico, Pablo y Bernabé, después de ese primer viaje que veíamos la semana pasada, que el Espíritu Santo llama a estos dos para la misión que le ha encomendado, llegan a Antioquía. En versículo 26 y 27 del capítulo 14 dice, de Atalía navegaron a Antioquía, donde se les había encomendado la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los no judíos. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Estaban edificando a los creyentes, a la iglesia naciente en Antioquía, Pablo y Bernabé, en comunión con el Espíritu, en comunión con ellos, pero ahí viene el conflicto. Ahora se encuentran con otros creyentes, nos dice el versículo 1, estando en Antioquía, todo tranquilo, con los discípulos, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden, conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Así que el mensaje de esperanza, que era que tú tenías perdón de pecados absoluto, completo, amor incondicional de parte de Dios, la condena quitada para tu propio ser por la eternidad, ahora tenía este pero. ¿Qué crees? Tienes que circuncidarte y cumplir la ley de Moisés. De otra manera no vas a poder ser salvo. Eso es lo que están predicando y aquí debemos identificar por qué genera toda esta problemática a tal punto de que Pablo y Bernabé empiezan a debatir con ellos y toman toda esta decisión de ir con los apóstoles. Debemos identificar que la relevancia del conflicto no es simplemente un conflicto teórico o intelectual, simplemente doctrinal, de definir en qué consiste la salvación, A y luego B y luego C, sino que tiene una dimensión que impacta tu vida, que impacta el corazón de los creyentes, atraviesa lo más profundo del ser de la persona, entender cómo puede ser salvo en su estado, en su condición delante de Dios, comprender eso que es intelectual o que es doctrinal, tiene un impacto emocional, psicológico, espiritual, que se manifiesta día a día y en cada instante, y por lo tanto cómo lleva a cabo su vida, en qué se está esforzando, cuál es la carga que siente, y también finalmente cómo experimenta o no el amor de Dios en su día a día, cómo lo comunica, y en última instancia su destino eterno de su propio ser. Así que la doctrina no es algo teórico o intelectual que no tiene implicaciones en la vida humana y en lo más profundo de tu ser, y no conduce tu vida. Al contrario, es lo que sustenta cómo llevas a cabo tu vida, qué es lo que estás pensando y sintiendo constantemente. Así que esto que estaban enseñando, quizás sutilmente, estaba afectando el corazón de los creyentes. Y en el amor de Dios, Pablo y Bernabé quieren distinguir y defender ese corazón de los creyentes que les llama a esa paz y ese descanso en el amor de Cristo. Así que aquí, primeramente, en el llamado a distinguir las cuestiones doctrinales, como lo vemos aquí, pues debemos identificar la relevancia que tienen, no simplemente por llegar a la conclusión correcta de manera intelectual y decir tengo razón porque ya encontré la fórmula correcta, sino porque eso va a modificar tu vida, tu percepción de Dios, finalmente cómo te sientes y cómo experimentas día a día que Dios te ama y que eres salvo. Entonces, en el versículo 2 al 5 vemos cómo reaccionan Pablo y Bernabé, teniendo un debate con ellos. Deciden ir a Jerusalén con los apóstoles y los líderes religiosos. De tal magnitud era el debate que no era algo que resolvieran ahí con ellos, sino querían ir a dialogar con aquellos apóstoles que estaban en Jerusalén. Entonces ubiquemos, ellos están en Antioquía, quieren ir a Jerusalén con los apóstoles, con Pedro, con Santiago, y en el camino pasan por Fenicia y Samaria, que son regiones gentiles, de pueblos gentiles. Y lo maravilloso es eso, que ir a resolver el asunto
que concierne a los gentiles, en el transcurso pasan por esos pueblos y van testificando lo que Dios ha hecho para los gentiles y van alegrando a aquellos que les escuchan y van edificando. Quizá alguno también iba creyendo. Entonces, ese comentario que se inserta ahí de que en el camino, o sea, no se lo brinca, no dice llegaron a Jerusalén y ya, sino que en el camino pasaron por Fenicia y por Samaria, edificando a los creyentes que no eran judíos. Entonces había una congruencia y una integridad de ir a resolver el asunto doctrinal, pero al mismo tiempo servir a los no judíos. Llegan a Jerusalén, son bien recibidos en Jerusalén, y hasta ahí todo está tranquilo. Y entonces, estando ahora en Jerusalén, leemos el versículo 5. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron lo mismo. Ahí entra el conflicto. Ahora tengamos en cuenta esto. Cuando en el versículo 1 se menciona algunos enseñaban a los hermanos, eso es en Antioquía. Bernabé y Pablo han ido a Jerusalén a resolver el asunto de Antioquía. Estando en Jerusalén, intervienen algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirman lo mismo. Son otros que están en Jerusalén, pero que afirman lo mismo, lo que nos muestra que no era una ideología o una doctrina local de Antioquía, sino que era una ideología que se esparcía o se influenciaba desde Jerusalén y en Antioquía y en las distintas regiones, pero participan de la misma perspectiva del amor de Dios y en qué consiste la salvación. Y en primera instancia, leyendo esto, que pertenecen a la secta de los fariseos, uno leyéndolo así rápido quizá pudiera llevarse la idea de que no son ni siquiera cristianos, ¿no? Sino que son líderes judíos o partes del grupo de los fariseos, pero que no creen en Jesús como el Mesías. Y lo curioso está en eso, preguntarnos, leyendo el texto, ¿son creyentes en Dios solamente, pero no en Jesús como Cristo? ¿O son creyentes en Dios, cristianos que forman parte del grupo de los fariseos? Y si es posible que son cristianos, es posible que los propios cristianos sean los que generan los conflictos doctrinales, los obstáculos y las cargas respecto a la salvación. Leyendo a detalle el texto, se inclina, nos muestra que ciertamente son creyentes en Dios que han aceptado a Jesús como el Mesías. El sentido que así nos muestra la palabra secta no es un grupo falso y espiritualmente tóxico como hoy en día lo entendemos, sino es más entendido como grupo, como segmentación o sector del judaísmo. Y entonces son parte de los fariseos. Y más adelante se confirma a través de ciertos detalles, como por ejemplo que Pedro y Santiago los llaman hermanos a ellos mismos. Y esto no en el nivel de hermanos de sangre, sino en todo lo que están dialogando. Y precisamente hablan con ellos de una manera más amable y no con la vehemencia que se dirigían con aquellos que ni siquiera aceptaban a Jesús como el Mesías. Pablo y Bernabé también se dirigen a ellos en el concilio como dialogando, hablando con ellos. Y bueno, toda la expresión de Pedro también haciéndolos partícipes, llamándoles hermanos, pero también cuando expresa diciendo nosotros, haciendo referencia a nosotros los judíos cristianos y ellos los cristianos gentiles. Y la carta que redactan después del concilio también lo confirma, tanto hablando de que son judíos, diciendo algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, es parte de los cristianos judíos que están hablando, porque obviamente los fariseos que no creerían en Jesús, pues no necesitarían autorización de los apóstoles para andar enseñando. Entonces lo curioso es eso, ¿no? Son del grupo de los fariseos que han aceptado y han creído en Jesús como el Mesías. Y lo paradójico y lo escandaloso es eso, cómo los creyentes en Cristo, habiendo aceptado a Cristo, pueden poner obstáculos y cargas para la salvación. ¿Es esto posible? ¿Ustedes qué piensan? Lo que nos marca el texto es eso escandaloso, ¿no? Se supone que ya creyeron en Jesús. ¿Por qué ahora están añadiendo algo a la fe? Cuanto menos nos advierte principalmente en dos tipos de escenarios en los cuales podríamos encontrarnos y debemos
tener cuidado, examinarnos de que no estemos así. Un escenario podría ser aquel que se dice ser creyente, que participa de la iglesia, pero no lo es. No le ha sido iluminado, no le ha amanecido, no le ha caído el 20 de lo que es el Evangelio. Por lo tanto, vive esclavizado a las cargas y poniendo cargas en otros, haciendo depender, aunque inconscientemente quizá, la aceptación y el amor de Dios en función de su desempeño moral o productivo. Entonces está colado entre los cristianos, pero él interiormente no ha sido cristiano, no se ha convertido, ¿no? Y entonces externamente puede parecer cristiano, llamarse cristiano, pero estar generando esta confusión a partir de su propia confusión interior. Y el otro caso es un creyente genuino, que verdaderamente ha creído en Cristo y sin embargo, al no estar recordando, ni meditando, ni profundizando en la verdad del Evangelio, puede confundirse y de manera práctica inclinarse a conductas, comportamientos, patrones, pensamientos y comentarios legalistas e igual influye de esta manera en los demás. Como dice un autor, los cristianos pueden tener una tendencia hacia una visión farisaica del Evangelio en la que el enfoque en su obediencia a Dios ha eclipsado su visión y necesidad de la cruz. En algún momento han creído y han contemplado ese amor inmerecido que ha quebrantado su orgullo y han creído y se han arrepentido y han identificado que es solamente por la fe en la gracia de Dios. Pero progresivamente, por el pecado que todavía cargamos y luchamos, nos inclinamos a esas tendencias farisaicas, ¿no? Olvidamos de manera práctica cómo es que esa verdad debe moldear todo lo que somos y cómo nos manifestamos, ¿no? Hay que tomar esto con seriedad, porque es muy sutil. Y para ellos tenía sentido, para este grupo de fariseos que estaban enseñando esto, de alguna manera tenía sentido para ellos comentar esto, porque ellos son judíos. El Mesías es judío. Han aceptado a Jesús como el Mesías. Y esto es una diferencia a nuestra perspectiva o nuestra cosmovisión. Nosotros aceptamos a Jesús, si tú no eres judío, no bajo el foco principal del Mesías, sino lo has identificado como tu propio Salvador, a través quizá de una experiencia como tu proveedor, como tu médico, y a través de eso entender cómo es que Él ha sido tu Salvador y el que te ha perdonado todos tus pecados. Pero ellos son judíos, y el foco principal a través del cual ven a Jesús es el Mesías de Israel. Y el pueblo de Dios es Israel. ¿Y cuál es el pacto o la evidencia de que alguien es parte del pueblo de Israel? La circuncisión y el guardar la ley. Por lo tanto, tanto los judíos que creen en Jesús, que el Jesús es judío, el Mesías es judío, deben circuncidarse y guardar la ley para ser salvos. Todo eso es como la lógica o el argumento que desde su perspectiva el pueblo de Israel tiene a asumir a Jesús como el Mesías. Como ha venido a traer el cumplimiento de las promesas, pero la salvación a través de lo que nosotros somos como pueblo de Israel no deja de lado el guardar la ley y circuncidarse. Pareciera muy lógico, tampoco es algo así descabellado que se inventan, es toda su óptica judía la que está de por medio. Y Pablo y Bernabé y los demás son judíos, pero el problema con todo esto es que conduce finalmente a desechar la salvación que es por gracia a través de la pura y sola fe en Cristo. Como les escribe Pablo explicándoles respecto a este asunto a los Gálatas, capítulo 22, 21, él mismo dice: no desecho la gracia de Dios, porque si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. No es términos medios, sino es una o es otra. Si obtienes la justicia por medio de la ley, Cristo habría muerto en vano. Pero si tiene sentido que Cristo haya venido y haya muerto y haya resucitado, entonces la salvación no es por la observancia de la ley. El conflicto aquí es la irrupción del amor de Dios en el mundo y el choque que esto genera contra la tradición religiosa y la mentalidad humana de que algo tengo que hacer para ganar el amor de Dios. Pero el amor de Dios viene así, tan poderoso y tan sublime,
en estos términos. No hay condición alguna para que tú seas amado. Dios ya te ha amado y te ofrece el perdón de los pecados. El amor inmerecido de Dios es tan grande y es tan sublime que nuestro orgullo y nuestra mentalidad meritocrática batalla constantemente por aceptarlo. Es tan grandiosa la noticia de que Dios me ame sin mérito alguno, sin condición alguna, que me conflictúa. E intentamos constantemente responder que para ser salvo, para que yo sea aceptado, aceptada, reconocido como justo o valioso delante de Dios, algo tengo que agregar a la fe. Y ese es el choque, el conflicto de la noticia del Evangelio, que es solamente por la fe en arrepentimiento en Cristo, sin obras, sin la ley, sin circuncidarte. El choque que tenemos es ese, y ese es el que tienen los judaizantes, o los judíos que quieren judaizar a los demás. Y lo curioso es que esto pues sigue ocurriendo, ocurrió con ellos y sigue escandalizando los orgullos y las mentalidades meritocráticas que tenemos a lo largo de los siglos. Esto ocurre en la actualidad en constantes esfuerzos de añadir algo a la fe, y este caso, el judaísmo, puede parecernos un poco lejano porque no somos judíos, la mayoría, no sé si alguno lo sea, pero no venimos de un contexto así, pero sigue vigente, y no sé si han escuchado, pero debemos estar alerta y estar conscientes de la relevancia y la actualidad que tiene esto. Porque hay grupos judaizantes en la actualidad, con los mismos términos y con el mismo diálogo y con el mismo sermón que se sigue comunicando. Y todavía más paradójico porque muchos de ellos ni siquiera son realmente judíos. Hay un fenómeno que ha estado ocurriendo durante algunas décadas en el que para muchos mexicanos y latinoamericanos, quizá inmiscuido ahí la noción de inferioridad que el latinoamericano tiene y la fascinación por otras culturas o el querer pertenecer a otra nacionalidad, la presentación de hacerse judío o convertirse a toda la tradición hebrea, pues es emocionante, es atractivo, y entonces muchas veces son mexicanos, peruanos, colombianos, que de alguna manera argumentan su vínculo con el pueblo de Israel y que se quieren hacer participar del pueblo de Israel y participar a otros e influenciar a otros con este mensaje de que para ser pueblo de Israel tienes que participar de toda la cultura hebrea. Entonces no sé si han escuchado algo de eso o se han encontrado con algo de eso, pero incluso como la purificación al volver a las raíces hebreas, porque eso es como parte de lo que tienes que añadir en tu fe. Entonces a Jesús ya no le digas Jesús, tienes que decir Yeshua y pronunciar las cosas que Dios nos ha dado en las Escrituras en hebreo, porque si lo dices en español, pues ya es toda la paganización que ha tenido la Escritura y toda la tergiversación con el mundo que está fuera del pueblo de Israel. Hay toda una corriente y muy, muy famosa. Muchos de ellos, a lo mejor de nosotros, no venimos de contextos así, pero hay cristianos que están en medio de esas congregaciones, de esos grupos, bajo esas enseñanzas, y están siendo confundidos de esa manera, creyendo que si entonces hablan con ciertas palabras como Yeshua, o Shalom, o Shekinah, y palabritas en hebreo, pues eso los hace de alguna manera más santos. Y la espiritualidad cristiana entonces ya no se enfoca en la aceptación de Dios a nosotros por medio del amor en Cristo, sino de que tú te purifiques y te acerques a las raíces hebreas. Tienen estas características: imponer fiestas judías como obligatorias, guardar la Torá como señal de fe verdadera, uso obligatorio de hombres hebreos, de nombres hebreos. Y bueno, debemos estar alerta porque eso no se extinguió, sigue presente y se sigue modificando. Y hay muchos muy famosos. Hay un líder en Puebla que es muy famoso de esta corriente, porque hoy en día pues se influye no nada más ya de personas, sino que uno graba, enseña y lo ve en otra parte del mundo y sigue ocurriendo. Hoy es vigente esto. Personas que están diciendo el mismo comentario, a menos
que se circunciden, que es curioso porque muchos no hablan de eso, pero sí guardar la ley o lo que puedan de la ley, no hay manera de que sean salvos, ¿no? Es el mismo discurso, pero algo más cercano para nosotros quizás es el contexto cristiano, ¿no? Donde hacemos comentarios similares, pero ya con contenidos diferentes, pero bajo el mismo sentido de que algo tienes que hacer para añadir a la fe y entonces así obtener tu salvación. Y eso puede resonarnos más de cerca, ¿no? Como qué cosas podemos identificar que dentro de las iglesias cristianas hay esta cultura pues legalista que se enfoca en eso, ¿no? La apariencia en general, por ejemplo, ¿no? La vestimenta, el maquillaje, los tatuajes, ¿no? Muchísimo más recientes de unas décadas para acá. El cabello, si usas barba o no usas barba, cómo vienes vestido, si tienes pantalón o falda. Eso demuestra si has sido salvo o no, o si te estás esforzando en tu salvación o no. La música, ¿no? ¿Qué tipo de música se escucha? Tanto dentro de la iglesia como fuera. Es como una señal de quiénes son salvos y quiénes no. A ese grado, a ese punto, ¿no? Extremo, entre las propias iglesias cristianas. Otro aspecto puede ser la reverencia hacia una traducción específica de la Biblia, ¿no? La Reina Valera es la mera mera. Si tú usas otra, no, es que ten cuidado porque esa es una traducción del diablo. Porque quitaron versículos o le añadieron versículos. Y a lo mejor en el día del juicio, pues, por estar leyendo la equivocada, no entres, ¿no? La Reina Valera, la NBI, los judaizantes, precisamente hablan de la Biblia Kadosh, israelita, mesiánica, con un montón de argumentos diciendo que es la Biblia que viene del hebreo, pero que son falacias, ¿no? Históricas y del mismo texto, que son mentiras en realidad, porque el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo. Entonces, ¿cómo me dices que me estás dando el Nuevo Testamento del hebreo al español? Si fue del griego, ¿no? Estándares de disciplinas espirituales, ¿no? ¿Quién ayuna más? Si tú estás ayunando o no, si estás orando, si estás congregándote. Si faltas un día a la congregación, híjole, ¿qué está pasando contigo? ¿Sí serás salvo? Porque, pues, ¿por qué faltas? Si es el día del Señor, ¿no? O cuántas horas estás ayunando, o cuántas horas estás orando. También una abstinencia y provisión de actividades, ¿no? De la vida humana. Pueden ser deportes, si practicas tal deporte o no, o a qué dedicas tu tiempo, el uso de las redes sociales, cómo los usas, si ves películas o si vas al cine, o si ves cierto tipo de películas o cierto tipo de contenidos. Y el legalismo doctrinal también, ¿qué piensan? ¿Puede ser una área de legalismo doctrinal? Si tú no te apegas a esta interpretación específica de este tema teológico, pues quién sabe si seas salvo, ¿no? El legalismo también de una sumisión absoluta a los líderes como prueba de ser aprobado por Dios y de que eres salvo. Y si te estás rebelando, si estás cuestionando, si tienes dudas y puntos de vista diferentes al líder o a los líderes o a la jerarquía eclesiástica, probablemente ni siquiera eres cristiano, ¿no? Porque esta iglesia la instituyó Dios, porque aquí está el Espíritu Santo y entonces si te rebelas a los líderes, te estás rebelando al Espíritu Santo. Y eso demostraría que quizá ni siquiera eres cristiano, ¿no? Y algo que es paradójico y complejo es también un legalismo argumentado en la libertad de la gracia. O sea, un juicio y una descalificación y una condenación también al que suele ser más estricto, como muestra de que no es creyente. Si tiene convicciones más firmes o si tiene una cuestión particular en su conciencia respecto a un asunto, juzgarlo en la gracia y en la libertad que tenemos, como si eso demostrara que también no es creyente. Entonces también debemos cuidarnos de eso, de juzgar a aquellos que pueden en ciertos aspectos de la vida ser más estrictos. Así que debemos
pues examinarnos, porque recordemos, se les llama creyentes y los tratan como hermanos, y en medio de ellos entonces está estos dos escenarios. Si son creyentes genuinos, con una tendencia farisaica, entendidos porque son ellos mismos judíos y fariseos, pero nosotros mismos, si somos creyentes genuinos y estamos teniendo tendencias farisaicas, o ni siquiera somos creyentes en absoluto, ¿no? Ni siquiera la realidad del Evangelio nos ha sido iluminada. Debemos examinar eso y te invito a que lo examines. Si tú verdaderamente has concebido y has experimentado que eres salvo solo por el amor de Dios en Cristo, el perdón que Él te ha dado, y que por lo tanto es solamente por la fe en arrepentimiento. Es muy serio, muy delicado y debemos examinarlo en el contraste de algo muy curioso leyendo las Escrituras, porque si ustedes se encuentran o han leído también la carta a los Gálatas, ahí hay una perspectiva muy particular del mismo apóstol Pablo a los Gálatas bajo el contexto de que están siendo atormentados por este tipo de ideas, y ahí se refiere de una manera diferente, no como hermanos o como creyentes, a esos que están atormentando. Es muy delicado, pero Pablo habla en estos términos y es de lo cual nosotros debemos tener cuidado, tanto de otros como de nosotros, porque él mismo dice en la carta a los Gálatas, hablando de lo que pasó en el concilio en Jerusalén, dice: el problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se perseverara entre ustedes la verdad del Evangelio. O sea, ahí sí ya les llama algunos falsos hermanos. Si es falso hermano, ¿es hermano? Pues no. Dice: esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes, no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que se entreguen a ellos. Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Habla muy fuerte, incluso en estos términos, Pablo, de ellos. El que los está perturbando, que sea castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Si está hablando que hay que mutilar el prepucio, como la circuncisión, la expresión de Pablo está diciendo, pues ojalá que terminen por mutilarse todos, ¿no? Es así de grave atentar contra la gracia del Evangelio y añadir algo a la fe. Por eso es que responden de esta manera, de que no es algo que resuelven ahí, sino que a continuación tienen el concilio, opinan Pedro y Santiago, aparte del testimonio que da Pablo y Bernabé, y los argumentos que dan es tanto el testimonio de Pedro, de todo lo que Dios ha hecho para la conversión de los gentiles. Él mismo apela a que él tuvo el llamado de parte de Dios, que el corazón necesita ser limpiado, diciendo en el versículo 9, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. O sea, es interior, no es algo externo o ritual. Y por lo tanto también que no hay una distinción entre judíos y gentiles. Por eso dice, no puede ser esto que ustedes están haciendo y diciendo. Más bien, como ellos, creemos que nosotros somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Pablo y Bernabé, como vimos, comentan también todo lo que han hecho predicando y cómo es que los gentiles han creído y las maravillas y la confirmación por medio de las señales y los milagros que Dios ha hecho para su ministerio de Pablo y Bernabé. Y Santiago argumenta desde otro punto de vista, que es el Antiguo Testamento, y cómo es que pues revela que Dios tenía ese plan de incluir a los no gentiles, no bajo la condición de la ley o bajo la condición de la circuncisión, en la iglesia, diciendo, Pedro, que aquí le llama Simón, ya nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo bien escoger de entre los no judíos un pueblo para honrar a su nombre. Esto que está aconteciendo y que ocurrió con Pedro y el testimonio que vieron, concuerda con lo que estaba escrito en los profetas. Y es la frase que cita, después de esto volveré y reedificaré la casa caída de David,
reedificaré sus ruinas y los restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Es decir, que el plan de Dios desde la antigüedad y por medio de todas estas profecías es incluir a todos aquellos, sean judíos o no, y que eso es lo que representa el verdadero Israel, la verdadera iglesia, el conjunto de los redimidos por medio de la gracia, la fe y el arrepentimiento. Y concluye de esta manera: yo considero, por lo tanto, que debemos dejar de ponerles trabas a los no judíos que se convierten a Dios. Y a continuación habla de unos requisitos de abstinencia que en un momento vamos a reflexionar y también considerar, porque es interesante que no se detiene ahí. Simplemente no les pongamos trabas y dejémoslos libres, pero añade también los requisitos. Pero a continuación, entonces, los apóstoles y los líderes religiosos vemos que de común acuerdo con toda la iglesia deciden escoger a algunos de ellos, es decir, en Jerusalén, y enviarlos a Antioquía de regreso, a Pablo y Bernabé con aquellos que escogieron, que son Judas, Barsabás y Silas, quienes tenían una buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta. Y es lo que leemos, que es lo que explican precisamente todo el contexto, ¿no? Para que los creyentes en Antioquía sepan que los apóstoles están enterados de lo que les está pasando y les explican: nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado alarmándolos con lo que han dicho. Y en la carta menciona esa parte de: les mandamos a Bernabé y a Pablo y a algunos hermanos de nosotros para que sepan que estamos de acuerdo en lo que les mandamos dicho en la carta, para que no simplemente sea el cuento de que Pablo y Bernabé fueron y no fueron a ningún lado y regresaron ellos mismos y dijeron: ¿qué creen? Ya nos dijeron. Sino el testimonio de enviar a otros más a que confirmen lo que están diciendo y que han estado de acuerdo con Bernabé y Pablo. Nos pareció bien, fíjense aquí, versículo 28. Fíjense cómo dice: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Qué curioso, ¿no? Que todo el contexto y todo el pasaje nos está describiendo que es una disertación entre ellos, un debate entre los que están anunciando esta doctrina y los apóstoles, e ir a visitar a los otros apóstoles, pero la decisión recae en esta conclusión: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga. Lo que nos muestra que todo esto está siendo llevado a cabo por la guía y la comunión con el Espíritu Santo y la cooperación de los líderes en reflexión y disertación mutua, haciendo uso realmente de sus facultades y de la disertación y el conocimiento que tienen de las escrituras antiguas, hebreas, pero también la guía del Espíritu, y lo que nos deja ver también la presencia de Dios en su iglesia, cuidando lo que está ocurriendo en su iglesia. Y esto también es muy delicado porque en cuestión de hombres, pues cualquiera podría decir: ¿qué crees? El Espíritu Santo está de acuerdo conmigo en lo que voy a decir. Y entonces de ahí fundamentar una doctrina para la iglesia, ¿no? Pero no se tiene que decir de una manera privada, sino lo que nos ejemplifica todo este concilio es: no me lo invento yo y digo, el Espíritu Santo me confirma lo que pienso y se los digo. Créanlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está de acuerdo conmigo. ¿Y cómo sé que el Espíritu Santo está de acuerdo contigo? Es esa comunión, ese diálogo, ese consejo entre varios. Y ahí vemos también la prudencia y sabiduría de Pablo y Bernabé de ir a consultar a los apóstoles en Jerusalén, de primero meditar si están de acuerdo, qué es lo que ellos piensan, y entonces resuelven. Así es como obra el Espíritu Santo en la iglesia, no por la imaginación de una sola persona y lo que empieza a decir ella sola, sino que varios lo evalúen, varios lo examinen, lo consideren. ¿Esto tiene coherencia con lo que está escrito? ¿Tiene coherencia con el mensaje de Cristo? ¿Tiene coherencia con el Espíritu de Dios? Es así que se confirma la guía del Espíritu y la protección de Dios de su iglesia. Envían la carta
Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Después de pasar algún tiempo allí, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran a quienes los habían enviado. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Así que el contenido de la carta se sintetiza en este mensaje, y es como titulé este mensaje: descansa y sacrifícate en el amor de Dios. Descansa y sacrifícate en el amor de Dios. ¿Lo escuchaste? Descansa y sacrifícate en el amor de Dios. Y está curioso, ¿no? ¿Cómo voy a descansar y al mismo tiempo me voy a sacrificar en el amor de Dios? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el mensaje de la carta es esto: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga. Ese es el descansa. Le ha parecido bien al Espíritu Santo no imponerte ninguna carga. Descansa en el amor de Dios. El verdadero evangelio trae paz, alegría y fortaleza. Y lo hermoso es lo que habría sido esta noticia para los creyentes, teniendo en cuenta lo que decía al principio, que una cuestión doctrinal no es simplemente algo teórico, sino que afecta el corazón. Y teniendo esta carga de cómo sé si Dios verdaderamente me ama, si yo no me he circuncidado o no he guardado la ley, o no he hecho estas otras cosas legalistas o no, pasa por la mente a veces la cuestión, la pregunta, el conflicto: ¿Dios me acepta? Porque esta persona me está diciendo que tengo que hacer esto, porque si no Dios está enojado conmigo, o estoy en rebeldía o en desobediencia. Y es un pesar. Y el mensaje de consuelo del evangelio es: ¿le ha parecido bien al Espíritu Santo no imponerte ninguna carga? O sea, eso no viene del Espíritu Santo. Descansa en el amor de Dios. Pienso que ellos escucharon esta noticia y en el contexto de cómo se leían las cartas, porque no era algo como hoy se puede hacer un grupo de WhatsApp en donde están todos los creyentes y mandan el mensaje y todos lo leen. En ese contexto, llegaba la carta, se reunían toda la iglesia, y como era una carta y tampoco había copias para darles, uno la leía. Y entonces todos escuchaban lo que era la carta. Y lo que habría sido ese momento diciéndoles esta frase: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga. Cuando uno ya ha atesorado su compromiso y su relación con Dios y quiere discernir cómo estar bien con Dios y recibe este mensaje, entonces recibe ese descanso, lo que implica ese mensaje. Así que debemos también recordar esto: ¿le ha parecido bien al Espíritu Santo no imponerte cargas que quizás has escuchado de algunos hermanos, de algunas hermanas? Descansa en el amor de Dios. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, dice Pablo igualmente a los Gálatas explicándole esto. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan de nuevo al yugo de esclavitud. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos que de entre ustedes tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Descansa. Has sido llamado a libertad. No te vuelvas a someter a un montón de cargas que tú crees que tienes que cumplir para estar en paz con Dios, o para ganarte el agrado de Dios, o para quitar el enojo de Dios, supuesto que imaginas que crees que estás enojado contigo, si es que has creído. Todo eso es un engaño. Descansa. Eres llamado a libertad, eres libre. No te sometas nuevamente al yugo de esclavitud. Y en todo esto regularmente pensamos, ¿verdad? Soy libre. ¿Puedo entonces pecar libremente y hacer lo que yo quiera? Si somos salvos por creer, entonces podemos vivir libremente y hacer lo que sea, y haga lo que haga, pues Dios ya me ama, ¿no? Ya me acepta y no está enojado conmigo. Y si peco, pues no se va a enojar conmigo, ¿no? Soy libre y soy salvo. En realidad el Evangelio prohíbe y contradice una vida de libertinaje, porque la salvación es el amor inmerecido de Dios para nosotros en Cristo, por medio de la fe
en arrepentimiento. Creemos en arrepentimiento. De aquí entendamos que no es que creamos también de una manera teórica o especulativa. Creo que Jesús es el Mesías enviado y concluyo como una ecuación de manera intelectual, sino creo, pero en la condición, en el estado de arrepentimiento, en la disposición de transformar mi mente de pecado a la mente de Cristo, de cambiar de rumbo, de pasar de la vida ausente del amor de Dios que conduce al pecado, a pasar una vida en la plenitud del amor de Dios que conduce a la hermosura y lo atractivo de la santificación. Entonces tú mismo no vas a querer pecar, porque vas a querer la santidad. Te has enamorado de la imagen de Cristo, la santificación. Eres libre. Si pecas, eres amado. Eres libre. Pero si has creído en arrepentimiento. No simplemente creo intelectualmente. Creo en arrepentimiento, que es en la decisión de perseguir la santidad. Dice Pablo en Gálatas: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros en amor. Así les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. Eres libre, pero si el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Así que la primera parte es esa: descansa en el amor de Cristo, eres libre. Y porque eres libre y has creído en arrepentimiento, quieres la santidad, ¿no? Entonces no lo vas a tomar esa libertad para pecar. Tú mismo vas a decir: no quiero. Sé que Dios me ama, pero yo ya no quiero pecar. Y aparte de esto, los siguientes requisitos son que les comunica en la carta: apártense de los sacrificados a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Cuando leemos esto, ¿qué es lo que entendemos? ¿Por qué lo añade? ¿Por qué lo pone? ¿Será que son para salvación? Que no era la circuncisión y toda la ley, sino nada más estas 4 cosas. Que sí era sumar algo a la fe, pero no era eso, sino estas 4 cosas. No son para salvación, pero sí para la unidad. Y no lo explica porque para ellos era comprensible que les escribiera este tipo de cosas, en el contexto de que para los judíos eran importantes esas cosas. Y lo que les está haciendo es una exhortación a mantener la unidad y la comunión de la iglesia. Lo que es curioso es que por medio de la carta les está diciendo: descansen, no se dejen atormentar por las ideas de los judíos que les están diciendo que hagan esto y esto y esto. Descansen, no lo tienen que hacer. Pero no sean indiferentes de que esas cosas les escandalizan a ellos. Ámenlos y mantengan la unidad de la iglesia. No sean unos rebeldes obstinados diciendo: yo soy libre, no me importa que para ti sea un problema eso, yo lo puedo hacer libremente, así que no me juzgues y lo voy a hacer cuando yo quiera, incluso si tú estás presente. Todo eso no se explica, pero es lo que está de fondo, diciéndoles: tengan consideración de ellos. No tienen que someterse a eso, pero absténganse por amor a ellos, consideración de ellos. ¿Por qué? Porque el comer de los sacrificados a los ídolos, la sangre y la carne de animales y la inmoralidad sexual eran cosas vinculadas al paganismo y a la adoración pagana. Y ellos lo identifican como algo profundamente abominante para los judíos. Era algo que repudiaban y que era evidentemente algo inmoral o impuro. Y el caso de la inmoralidad sexual es curioso porque no es una cuestión nada más cultural que para los judíos fuera extraña, es una normativa cristiana. Eso sí, en cualquier contexto, no importa que para otro escandalice la inmoralidad sexual, es algo que se manda a todo creyente en Cristo que se aparte de la inmoralidad sexual, no por causa de los judíos, sino por su propia santificación delante de Dios. Pero lo añade aquí Santiago porque los judíos tienen en mente todas las leyes que están en el Levítico. Y en el Levítico también está una parte ética que habla de la sexualidad. Y la parte sexual era una
de las cosas que evidenciaban su diferencia como pueblo de Israel, que no llevan a cabo las prácticas de inmoralidad y de desorden sexual de los paganos y de los gentiles. Entonces, participar de eso era algo totalmente escandaloso para los judíos. Entonces es impresionante este mensaje porque es descansa, pero sacrifícate por amor a ellos. Y es este llamado a cargar con los débiles y ver a los demás, que el mismo Pablo también expresa en sus cartas a la comunidad de los creyentes. Por ejemplo, a los romanos les dice: dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Persigue la unidad, no seas indiferente a lo que para el otro le escandaliza, no seas rebelde y obstinado en yo soy libre. Dice a los corintios también: lo que comemos no nos acerca a Dios, no somos peores por no comer algo, ni mejores por comer otra cosa, ¿no? Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, fíjense, pecan ustedes contra Cristo. Contra Cristo. Por lo tanto, si la comida va a hacer pecar a mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Descansa y sacrifícate. Ese es el mensaje de la carta y es el mensaje que puede tener una relevancia para nosotros, contextualizado a todas esas complejidades de lo que es el legalismo en nuestras iglesias, ¿no? En nuestro cristianismo actual, en la comunión de los hermanos, en lo que para otro puede ser escandaloso o no. Y ustedes recuerdan este texto, lo recordamos constantemente para los que nos visitan por primera vez. Es uno de los 4 valores que regularmente nos recordamos como iglesia para llevar a cabo nuestra fe, nuestra vida práctica. Uno de ellos es el valor de la gracia, precisamente. Y no algo abstracto, sino algo concreto. Disfrutamos la gracia de Dios y la ofrecemos a otros, ¿verdad? Todo lo que tenemos, desde la comida hasta la salvación, es un regalo de Dios y se convierte en motivo de gozo, agradecimiento y adoración. Como una comunidad de gracia nos dedicamos a ser hospitalarios y generosos. Fíjense, pronto para creer lo mejor, perdonar, servir, sacrificarnos, animarnos y orar el uno por el otro. Reconocemos que el chisme, el orgullo, el legalismo, el mérito y la manipulación son incompatibles con este evangelio de gracia. Aquí en nuestra pequeña comunidad cristiana queremos llevar a cabo esto, vivir el evangelio, y por medio de esto podemos identificar la voz de Dios en esta carta para esta comunidad, como si nos lo hubiera mandado y nos hubiera llegado hoy, ¿no? Descansen. ¿Le ha parecido bien al Espíritu Santo no imponerles más cargas? Si tú has estado con ese conflicto, comentaba de alguna cuestión de algunos hermanos que te han hecho comentarios de este tipo, como, pues sí, se ve que a lo mejor has creído en Cristo, pero esta área de tu vida no lo muestra. Entonces, ¿qué tal si ni siquiera eres cristiano? Cambia esa área de tu vida, porque de otra manera, dicho en estas palabras, no puedes ser salvo. Quizás has cargado con eso. Este mensaje es para ti, ¿no? Descansa. Al Espíritu Santo le parece bien no ponerte más cargas y reconócete profunda e incondicionalmente amado por la pura gracia de Cristo. Descansa en esa verdad. Pero también considera tú mismo, hermano, hermana, no seas legalista con los demás. Examínate también desde ese otro enfoque. Como tú, quizá, decíamos el primer punto, ¿tú eres creyente? ¿Tu orgullo ha sido quebrantado al punto de que has aceptado a Cristo por pura gracia y en la humillación total de que tú no puedes aportar nada? Primer punto, ¿no? Y segundo, si lo has aceptado, ¿actualmente estás viviendo esa gracia y ese evangelio o tienes tendencias, patrones, conductas, hábitos, porque se habitúa y se arraiga profundamente en ti, farisaicas, legalistas, pensamientos, comentarios, o a lo mejor no lo has llegado a decir a los hermanos, pero lo has pensado y los has condenado en tu mente o en tu corazón de esta manera, ¿no? ¿En qué punto tú has sido legalista? Y recordemos esto también,
que al Espíritu Santo no le parece entonces esas actitudes. No está de acuerdo con nosotros en esos aspectos. Y sacrifícate por amor, considerando a los demás. Unas preguntas que nos pueden guiar en este aspecto es, ¿tú puedes pensar en algún momento en el que hayas renunciado a tu libertad y tus derechos para promover la unidad y la causa del Evangelio? Hablábamos de este contexto judío, pero ¿cuáles son esas circunstancias en donde podemos sacrificarnos y renunciar a la libertad y los derechos que queremos tener? En la libertad en que para ti quizá no es un problema ver cierto contenido, o hacer tal actividad, o vestir de cierta manera, o tomar una decisión en algún área de tu vida. Para ti eres libre, tienes esos derechos en Cristo, de que no por eso vas a ser condenado. Pero, ¿en qué aspectos has renunciado a eso? Promoviendo la unidad y la causa del Evangelio, sabiendo que para el hermano, o para alguien que sabe, o alguien que se entera, o alguien que vea tu vida, le puede escandalizar. Y eso es lo que nos confronta, porque el mismo Pablo lo hace en referencia a una carta cuando pregunta, yo soy libre, ¿por qué me juzgaría alguien o por qué yo tengo que cambiar mi conducta por la conciencia del otro? Si al otro le molesta, ¿yo qué? Y es contra esa actitud a la que nos habla el Evangelio. Porque si actúas así, entonces ya no estás en el amor de Cristo que considera a los otros. ¿En qué áreas de tu vida anteriormente has renunciado a tu libertad y a tus derechos? Si no lo has hecho, pues tenemos que revisar también, porque quizá ni en lo más mínimo hemos estado dispuestos a sacrificarnos en nuestra libertad, en nuestros derechos. Y entonces eso sí habla de nuestro corazón en cuanto a cómo estamos usando la libertad y la gracia. Y respondiendo a tantas exhortaciones que nos hace la Escritura. Finalmente tengamos este ejemplo y esta referencia de el mismo Pablo diciéndole a los corintios que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Y pone el ejemplo, si alguien les dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman, por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No dice, háganlo como a ustedes les parezca y para su propia libertad y deleite. Háganlo para la gloria de Dios. Y si la gloria de Dios se profundiza o se refleja mayormente en la consideración y el amor a los otros, entonces nos está diciendo, hagan todo lo que tenga que ver para cuidar la conciencia del otro. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a los que no son judíos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Imítenme, así como yo imito a Cristo. La última referencia es esa. Cristo mismo es nuestro ejemplo. Y Él se ha entregado por nosotros de esta manera. Así que quedémonos con eso, iglesia. Descansa en el amor de Cristo, pero sacrifícate por el amor de Cristo a los hermanos. ¿Cómo puedes ser capaz de hacer esto en la actualidad? Dios, te damos gracias por tu precioso Evangelio en Cristo, que quebranta nuestro orgullo y que nos haces conscientes de que somos salvos solo por la gracia. Nos sentimos conmovidos y agradecidos de este regalo tan grande y queremos atesorarlo y valorarlo, Señor. Ayúdanos a todos y cada uno de los que estamos aquí escuchando a perseverar y persistir en este Evangelio de gracia de manera práctica, que sea visible, que sea algo concreto, que no simplemente lo repitamos de memoria, pero no lo llevemos a cabo. Al contrario, Señor, que nuestra vida se constituye y se refleje este Evangelio de gracia que profesamos en el sacrificio, la consideración a los hermanos, en conocer qué es lo que les escandaliza o qué es lo que les puede afectar y sacrificialmente servirlos en este aspecto y abstenernos de todas aquellas cosas que, aunque sabemos que somos libres y que tú no nos condenas por algo así, considerar aquí, en la comunión, en la unidad con la iglesia, valorarla e ir en pos de esta unidad, Señor. No nos permita ser piedras de tropiezo, causas de división entre nosotros. Líbranos de esto, Señor. Danos arrepentimiento
y ayúdanos a santificarnos, a pedir perdón también a los hermanos. Santifícanos, santifica a tu iglesia, Señor. Te damos gracias por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.